Hola amigos, he aquí un sargento casero un tanto particular, el cual le hemos dado una segunda utilidad. Comprime como todos los demás, pero también puede expandir. Es muy fácil de hacer. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré paso a paso cómo hacerlo. Nos vemos ahora. Para este proyecto utilizaremos una plantilla de hierro macizo de 25 milímetros por 5 milímetros de espesor. Lo que hacemos, vamos a medir todas las piezas que necesitamos y las vamos a dejar ya preparadas. Empezaremos cortando 4 piezas de 5 centímetros que usaremos como refuerzo y suplemento. Una pieza de 12,5 centímetros que usaremos como brazo superior fijo. Una pieza de 10 centímetros que usaremos como brazo inferior móvil. Una pieza de 26 centímetros que utilizaremos como mástil o cuerpo principal del sargento y una cuña que nos dará la tolerancia necesaria para que la parte móvil se pueda desplazar libremente por el mástil. De todos modos, te dejo todas las medidas en la descripción para que no tengas ninguna duda. En esta pieza hemos cortado una falsa escuadra de 2 milímetros con relación al ancho de la plantilla para fabricar la cuña que nos permitirá tener la tolerancia necesaria para un desplazamiento suave. Para hacer esta pieza cortamos la longitud mayor de 1 centímetro y la otra se nos tiene que quedar a 8 milímetros. Una vez cortada empezamos a montar la caja de desplazamiento utilizando una de las piezas de 5 centímetros y poniendo la cuña, digamos, el plano inclinado hacia adentro. Una vez que tengamos la cuña soldada y repasada, soldamos el otro suplemento. Y ahora, para cerrar la caja del mecanismo, soldamos el brazo de 10 centímetros ajustado todo lo posible a lo que sería el ancho del mástil para lograr un ángulo de 90 grados. Tenemos que lograr que el brazo móvil se quede en relación al mástil a 90 grados en el momento que empieza a hacer fuerza. En este caso le voy a quitar 1 milímetro a los 90 grados para que cuando los materiales se ajusten el ángulo no se vaya a abrir más de la cuenta. Y una vez que hemos hecho estos ajustes, soldamos y repasamos terminando la caja de desplazamiento. Y para evitar que el mástil se nos encasquille en el desplazamiento, le damos un toque suave con la lima por los laterales. Y una vez comprobado que el mástil corre libremente por el mecanismo, procedemos a soldar las tuercas en el centro de la plantilla. Y aprovechamos los medios que tengamos a mano para suplementar la altura de la plantilla para lograr que ésta se nos quede en el centro de la tuerca. La tuerca que estoy utilizando es de 35 milímetros por una métrica de 12, igual que la varilla roscada que vamos a utilizar para ajustar el mecanismo.
Una vez que lo tenemos en el sitio, soldamos por ambos lados y repasamos la soldadura. Y repetimos la misma operación para el brazo fijo, la cual haremos con la plantilla de 12,5 centímetros. En el paso siguiente soldamos el brazo fijo al mástil principal de 26 centímetros. Una vez que lo hemos soldado por ambos lados, repasamos bien la soldadura y procedemos a soldar encima los refuerzos de 5 centímetros. Estos refuerzos los vamos a poner a lo alto, de modo que las dos piezas anteriores se queden trabadas dentro de los mismos y perpendicularmente a la soldadura anterior. Y una vez que tenemos la pieza soldada y repasada, empezamos a fabricar el mango. Yo voy a sacar un trozo de madera de esta tabla de 2 centímetros de espesor. Cortamos un trozo lo más cuadrado posible y le hacemos una perforación en el centro, en este caso de 11 milímetros, para alojar la varilla roscada de 12 milímetros. Las medidas no las pongo porque eso es relativo al gusto de cada uno. Yo le he dado una profundidad de 5 centímetros, ya que voy a usar una varilla roscada de 15 centímetros. Para ensamblar la varilla roscada en el mango de madera, rellenamos el agujero con cola blanca y con la ayuda de un par de tuercas enroscamos la varilla en el propio mango. Empezamos dándole forma con un cepillo y una escofina y para terminar le damos una buena pasada de lija. A continuación, con un trozo de tubo fabricamos un collarín de refuerzo para el mango. En este caso yo tengo un tubo bastante más grueso del que necesito, por lo que voy a cortar un trozo y lo voy a adaptar a la medida que me hace falta.
Una vez que he cortado lo que le sobra, lo pongo en un tubo un poco más pequeño para darle más forma y dejarlo lo más perfecto posible. Cuando tenemos la medida que necesitamos, soldamos y repasamos para dejar la pieza terminada. Marcamos y rebajamos lo que le sobra al mango y lo dejamos de modo que el collarín tenga que entrar a presión. A continuación haremos una perforación transversal a todo el conjunto en la cual pondremos un pasador. Sujetamos el pasador remachándolo y terminamos la pieza dándole otra sección de lija. Ahora cortamos dos piezas cuadradas de la misma plantilla de 25 x 25 para hacer los botones de ajuste. Si no tenemos buen ojo, utilizamos una arandela para hacer la marca y redondear la pieza lo mejor posible. Utilizando un trocito de tubo redondo y una arandela, empezamos haciendo la caja para el botón flotante. Soldamos la arandela al tubo todo alrededor y nos tiene que quedar una pieza como esta. Se tiene que introducir suavemente en la varilla roscada evitando que se vaya a encasquillar. Hacemos una perforación en la punta de la varilla roscada y ponemos un pasador para evitar que la caja se vaya a escapar. Una vez que comprobamos que funciona como debe, resoldamos la pieza circular y terminamos el botón flotante.
Ahora, para hacer el botón fijo, le buscamos el centro y le hacemos una perforación casi del ancho de la varilla roscada, en la cual introduciremos la soldadura para fijarlo y así no nos va a molestar la soldadura por la parte de abajo. Una vez soldado, lo repasamos bien, lo dejamos lo más plano posible y ya tendríamos el botón fijo terminado. A continuación haremos el tope de seguridad que nos evitará que la pieza móvil pueda salirse del mástil y caerse al suelo. Para ello haremos un agujero en el extremo del mástil de 4,25 milímetros y le pasaremos un macho de 5 milímetros. Y este sería el aspecto de la pieza, de cómo debería quedar terminada. Ahora, con un tornillo de 5 milímetros y 2 tuercas vamos a hacer el tope. Fijamos las 2 tuercas bien apretadas con una gota de pegamento, solo a modo de agarradera para que no se nos escurra entre los dedos a la hora de tener que apretar o aflojar. Le cortamos lo que le sobra y ya tendríamos la pieza del tope terminada. Y con este paso ya tendríamos el sargento mecánicamente terminado. Y ahora, para darle un poco de estética y evitar que se nos oxide, pues le damos una buena mano de pintura. Y llegó el momento de ver los resultados obtenidos. Ciertamente en la mano se nota la robustez de esta pieza y lo fuerte que ajusta. El mueble que estoy usando es de madera maciza y tiene un peso considerable. Sin embargo, la herramienta lo tiene fuertemente sujetado. Y ahora veamos cómo pasar a la segunda utilidad y qué resultados obtenemos aplicando presión a la inversa. Seguramente en más de una ocasión has tenido necesidad de empujar una pieza en un interior y no has tenido con qué. Con esta herramienta lo tendrás solucionado, te lo garantizo. Como puedes ver, expandiendo sigue teniendo la misma eficacia que comprimiendo. Ya ves lo simple que es fabricarlo y con unos pequeños ajustes también podrías modificar los que ya tienes.
Y bueno amigos, esto es todo y espero que este vídeo te haya gustado. Y si es así, déjame un like, suscríbete, comenta, que me gustaría mucho saber qué piensas. Y dale a la campanita. Un saludote y nos vemos en la próxima.